Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre hilos y demonios. Es decir, dentro de la clase thread hay un método o una... Sí, de hecho es un método para realizar o convertir un hilo normal, un hilo de usuario, a convertirlo en un hilo de demonio. Am, Vamos a hablar un poco sobre eso, qué son los hilos daemon, qué son los para qué se utilizan, qué diferencias tienen con los hilos normales o los hilos de usuario y también um, cómo se invocan estos demonios. Ahora, estamos de acuerdo todos en que el manejo de los hilos puede ser muy peligroso y un hilo puede llegar a ser tan inestable que se, se convierta literalmente en un demonio. Puede trabar la computadora, puede ser inestable al momento de realizar una operación a tal grado de que no sabes si va a funcionar o no. Pero eso se arregla con otros métodos y no tiene nada que ver con la explicación realmente de lo que es un hilo de Daemon. Uh, Así que, dejando eso atrás, vamos a ver. ¿Qué es un daemon? Es un hilo, claro, pero es un hilo de baja prioridad dentro de la máquina virtual de Java. Se ejecuta, claro, en segundo plano y realiza tareas como, por ejemplo, la recolección de basura. Estos hilos daemon no impiden que el programa termine o que la máquina virtual de Java termine o salga, aunque estos se sigan ejecutando. La máquina virtual de Java, antes de apagarse, busca si hay un hilo demoníaco y si es así, lo termina, le exorciza el programa y después se apaga la máquina virtual de Java a sí misma. Ahora, las principales diferencias, o la principal diferencia entre un thread y un daemon, es que los hilos de usuario uh, se tienen que terminar de ejecutar primero para que la máquina virtual de Java pueda salir de su ejecución, por así decirlo. Mientras que los hilos daemon no necesitan terminar su ejecución para que la Java Virtual Machine pueda salir. Es decir, que un hilo de usuario se tiene que terminar de ejecutar para que la máquina virtual de Java diga ya, hasta aquí, ya nos vamos. Pero un hilo daemon no es necesario que termine de ejecutarse y de hecho se puede salir el programa sin que haya terminado de ejecutarse el mismo, el hilo, perdón. Ahora, ¿cómo podemos invocar un daemon? Thread maneja dos o cuenta con dos métodos que están relacionados al manejo e implementación de este tipo de hilos. Uh, el primero sería public void setDaemon, que sería recibe una variable de estado booleano, perdón, o recibe un booleano como parámetro, y setBoolean is daemon para confirmar o devolver el, el valor o el valor booleano devuelve un true o un false para saber si el hilo que estamos manejando en ese momento es un es o no un daemon. Entonces se utilizan esos dos métodos y ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Es bastante sencillo. Um, perdón, simplemente es para demostrar cómo se utiliza un, un hilo de este tipo, cómo se implementa. Entonces aquí tenemos la cabecera de la clase que sería Daemon Thread Example, que extiende de thread, vaya. Aquí lo escribí así. Ok, dentro del public void run, que es el método que se tiene que sobreescribir de thread, primero comprobamos si el hilo es daemon o no. Con un if, claro. If thread.currentThread.isDaemon, o sea, vamos a checar si el hilo
que estamos haciendo dentro, o sea, la instancia de esta clase, la instancia de este hilo, si el hilo en ese momento es un daemon. Aquí va a retornar obviamente un true o un false. En caso de que sea verdadero, o sea que sí estemos en un daemon, va a proyectar esto en pantalla, que sería daemon thread executing, o sea que sí se está ejecutando el hilo de demonio. Y si no, va simplemente a poner un system dentro de la consola, pues user normal thread executing, es decir, un hilo normal, un hilo de usuario se está ejecutando. Abajo implementamos un main, que es de nueva cuenta, un mal ejemplo de lo que sería la PO, de lo que sería un... Oh, se me fue el nombre. Ok, perdón. Um, Creamos el main. Dentro del main vamos a crear dos hilos. Um, por defecto, cada hilo es un hilo de usuario. Es decir, siempre que se crea un hilo, por defecto son hilos que no son demoníacos. Ok, entonces vamos a crear estos. Diamond.drawExample, la declaración normal de cualquier objeto, lo instanciamos, o sea, utilizamos el constructor normal. Y luego vamos a hacer el primer thread, lo convertimos en un daemon. Para eso utilizamos el método t.setDaemonTrue. Con esto pues le estamos diciendo que lo convierta a ese hilo en un hilo de demonio. Ya, y después de eso iniciamos ambos hilos y la salida sería esta. Esta para el primer... Fuck, no, perdón. Um, Cometí un error aquí. Ok, esta parte sería para el primer hilo y esta sería para el segundo hilo. Lo único que hace el run, y ya sabemos que solo se ejecuta una vez, lo único que hace el run es comprobar si el hilo que se está ejecutando en ese momento es un demonio o si no. Por ello, aquí muestra simplemente que el hilo, el T1, el hilo sí es un demonio. O sea que se está ejecutando un hilo demoníaco. Y en la segunda parte, pues muestra que el hilo 2, thread 2, no es un hilo demoníaco, es un hilo de usuario, un hilo normal. Um, y con eso ya es un ejemplo muy sencillo de cómo se implementaría un hilo daemon. Para resumir, um, vimos que hay dos tipos de hilos, un hilo de usuario y un hilo de daemon. Vimos los métodos para invocar a este demonio y también vimos algunas funciones que pueden tener, como un ejemplo que sería la recolección de basura por parte de este hilo demoníaco, así como la diferencia entre un hilo de usuario y un hilo demoníaco, que es básicamente que la Java Virtual Machine no le interesa si se está ejecutando un hilo demoníaco, simplemente termina cuando tenga que terminar, después de que los hilos que sí son de usuario hayan terminado su ejecución. Entonces puede ser muy útil para llevar completamente en segundo plano algo, sí, en segundo plano, alguna tarea que no dependa de nada de lo que esté haciendo el usuario o el usuario final de la aplicación, para que simplemente ponga o realice los procesos y al terminar, pues termina sus procesos, termina el programa, pero el hilo Daemon puede que no haya terminado, y a la máquina pues le da igual. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por ver, espero que haya quedado claro. Nos vemos en la próxima.